Esta es una sesión un poco especial de las sesiones de innovación docente y del IDEO. Es una sesión especial porque tenemos invitado de honor, ¿no? José Sánchez Montes es buen amigo, no solo por espacios lúdicos, que también, pero con José yo le conocí en unas jornadas de salud pública que hicimos en esta escuela, que fueron las primeras jornadas de salud pública que hicimos, que se llaman La salud es transmisible, y que ¿no? ¿Te acuerdas? Y que hicimos ahí una grabación porque había mucha gente y grabábamos con edición y tal. Y ahí empezó una relación, luego ha generado en esta escuela diversos trabajos que se ha hecho para la escuela, para el OIA, ¿no? Y la colaboración ha sido amplia. Luego nos hemos ido viendo a veces en aeropuertos, hablando de proyectos que tenías, y él, por tanto, él tenía, o sigue teniendo, una productora que se llama Ático 7, ¿no? Que era la que hizo esa edición de esa jornada. Y ahora tiene y probablemente en estos momentos, aparte, tiene dos cosas que me parece importantes. Uno es el director de un festival de cine de Granada, que es Cines del Sur, en el cual soy fan, ¿no?, del mismo. Es un festival donde puedes ver películas diferentes, de diferentes países, y que vale mucho la pena ver. Y luego tiene toda la visión de productor, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Productor de una película, en este momento, la última película de éxito, ¿no? Que es La Isla Mínima, que es con Sacromonte Films, sí. ¿No? Y que, como sabéis, no sé si, supongo que habréis visto La Isla Mínima, muchos de vosotros y vosotras, pues deben, toca. Por tanto, su relación, el cine es un elemento, para él es parte de tu vida, ¿no? Sí. Parte de tu vida, o parte importante de tu vida. Y probablemente un poco hablando, Mariano le invitó a una sesión para un poco cómo relacionar el cine y la salud. A nosotros en general, a mí personalmente me gusta mucho utilizar películas de cine en mis clases. Me parece que es un elemento que encuentras muchas cosas de la vida, del trabajo, y creo que son útiles para abordar cosas que luego hacemos en el día a día. Y un poco en esta idea, hacer el cine y la salud en los imaginarios del sur, esa era la idea que José Sánchez Montes nos contara hoy en una visión de su vida y el cine y la salud, ¿no? Que espero que hagamos algo además este año en Cines del Sur, en la escuela, ¿no? Y así añadimos este inicio y seguimos, ¿no? Gracias por estar. Muchas gracias a vosotros. ¿Te apago esta luz? Vale. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad creo que ustedes han cometido un error, salvo que se quieran entretener, porque yo no soy educador, ni mucho menos educador de educadores, ni nada parecido. Me metí en esto porque me liaron, y el problema que tengo cuando me lío es que, como soy documentalista, pues me lío mucho. Y entonces he preparado algo que yo creo que desborda totalmente las previsiones de tiempo que habría aquí. Y por otro lado, creo que también yo mantengo una duda sobre qué utilidad tiene, porque claro, esto es como si ustedes se fueran a la ceremonia de los Goya a hablar de cine. Entonces yo me siento un poco así, porque hablar de salud delante de gente que se dedica a la salud, cuando no tengo ni la más remota idea, pues es un riesgo y además es un poco locura. Pero bueno, pasado el momento de las excusas, yo les voy a contar un poco. Realmente lo que voy a poner es una serie de fragmentos de películas que a mí me han interesado, que me han parecido que tenían utilidad para el conocimiento del otro, que es un poco en lo que nosotros estamos. El Festival de Cines del Sur es un festival que nació hace 9 años, que se dedica exclusivamente a proyectar películas de los países de un sur geopolítico que para nosotros es tan amplio como aquellos países que no forman parte de Europa o el norte de América
o de los grandes países que convencionalmente han hecho el cine y nos han contado la historia, es decir, Asia, África y América Latina, por hablar en un concepto amplio. Y realmente hemos conseguido provocar en la ciudad, creemos nosotros, una nueva forma de ver cine. Las películas que vienen a Cines del Sur están bastante lejos del imperialismo visual, de esa manera de contar historias que es la que estamos acostumbrados a ver. Y para nosotros el que se produzca un debate sobre la necesidad de tener un cine diferente es algo que forma parte también de eso que en sentido amplio me imagino que ustedes entienden como salud, ¿no? El acercarnos a realidades que no son las habituales, muchas veces que son totalmente desconocidas, el viajar por lugares en los que ni siquiera nos atreveríamos a entrar porque nos dan miedo o porque desconocemos. Yo creo que todo eso forma parte de lo que serían los objetivos fundamentales de un festival como Cines del Sur. ¿Cuáles son las diferencias del cine del sur con el cine de los países ricos, entre comillas? Pues yo creo que sobre todo, en el cine del sur que viene al festival, la diferencia es que los protagonistas suelen ser gente corriente. Gente que para nosotros es extraordinaria, porque para nosotros cada uno de esos protagonistas nos parecería que lleva una vida absolutamente excepcional, pero que allí son personas cotidianas, que viven su vida cotidiana. Y yo creo que eso es algo que realmente enriquece mucho la visión que tengamos, ¿no? Para empezar, yo le he traído una película que a mí me sorprendió mucho. Se llama Getting Home. Yo traigo pequeños extractos. A mí me pasa como con mis documentales. Yo en los documentales hago documentales musicales y solo pongo un pedacito de música y así consigo que la gente se entusiasme con el artista del que va el documental y se compra los discos. Bueno, pues aquí lo que se trata es de poner pedacitos de películas para que ustedes, si tienen interés luego, pues yo les digo dónde las pueden encontrar. Entonces, esta película se llama Getting Home. Me parece además especialmente curiosa porque hay otra película que se llama Getting Home, que es de una productora norteamericana. Para los norteamericanos, Getting Home, volver a casa, es volver de la guerra. Y para estos chinos, para Can Yang, que es el director de esta película, volver a casa es volver a casa después de muerto. Es un fragmentito cortito. La historia cuenta cómo una pareja de amigos están tomando una cerveza en un bar y uno le dice a otro que si se muere, que por favor que lo lleve a su casa. Y el que se muere es el otro. Y entonces se siente obligado a llevar a la otra punta de China a su compañero recién muerto, pero sin tener ni un duro, claro. Y bueno, es una historia muy cómica, pero que yo creo que tiene un trasfondo de solidaridad y de afán por cumplir con la palabra dada que me pareció fascinante. Es una película realmente excepcional, ¿no? Y atraviesa China llevándolo de las maneras más variopintas que, como se puede observar, ¿no? Claro, decimos salud, cuando yo pienso en salud, cuando me hablaba Mariano, Juanjo y Maite de la salud y me hablaban de la salud en el cine, yo me recordaba a mí mismo cuando
cuando hice una serie hace ya unos cuantos años, bastante, que se llamaba Sangre Verde, que era sobre la relación del hombre con los vegetales. En esa serie había un par de capítulos que se dedicaban a las plantas y medicinales. Pero, sin embargo, para mí me parecía que había otras partes, y a lo mejor es simplemente por saber si coincidimos, y me imagino que sí, había otras partes que me parecían más de salud, que eran, por ejemplo, cómo se usaban las plantas para alimentar a los seres humanos, cómo la cultura hacía que las plantas sirvieran al ser humano para mejorar en su vida. Yo creo que ese concepto de salud en sentido amplio es realmente muy interesante, ¿no? Hace pocos años, con la ONG Medicum Mundi, fui a Burkina Faso, y en Burkina Faso íbamos a hacer un trabajo de un audiovisual sobre la malaria y la mujer. Me enteré que había un grupo de teatro que estaba haciendo una obra de concienciación sobre la malaria, y la grabamos. He traído el pedacito para que ustedes lo vean, porque me parecía realmente es ir a la raíz de lo que... Este grupo va continuamente por todo el norte de Burkina Faso y va a las aldeas más pequeñitas. Este es el chamán, evidentemente. Lo más interesante es que cuando terminaba la función había todo un proceso de los educadores para la salud preguntándole a la gente que estaba en el público, que se lo habían pasado tan bien, qué es lo que ellos pensaban que debería hacerse. Y generalmente cuando llegaban a preguntarle a las personas mayores y les preguntaban, bueno, pues entonces cuando hay una persona con malaria, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dice, pues llevarle a una hierba. Y dice, y cuando las hierbas no funcionan, ¿qué hay que hacer? Pues llevarlo al curandero. Entonces, yo creo que ese trabajo directo sobre la salud es realmente muy interesante. De todas formas, los cineastas que proyectan películas en cines del sur, o que nos traen películas que han sido ya más de 500 proyecciones en los últimos 9 años, realmente no son los que hacen cine popular. Es decir, estos son cineastas raros allí. El cine popular en el sur no se parece a lo que cuentan los cineastas independientes y de escuela, sino que hay otros ejemplos mucho más potentes de lo que es el audiovisual en el sur, ¿no? Y desde luego las historias son de otro tipo, son light, son de amorío, son de tragicomedia. Perdona porque esto es la parte... Esto es lo que se ve...
Lo curioso es que las telenovelas que son tan simples o que cuentan eso, historias muy cotidianas, se han utilizado, yo me imagino que lo saben ustedes mucho mejor que yo, se han utilizado en los sistemas de salud de estos países para divulgar contenidos sanitarios. Es decir, que en la mayoría de las telenovelas, sobre todo las de las primeras épocas, se enseñaba a la gente a vacunarse, se combinaba a que cuando una mujer se quedaba embarazada fuera a un centro de planificación familiar. Era una norma prácticamente indeleble de las series de los culebrones venezolanos, sobre todo brasileños, y yo creo que estaba muy bien pensado que en un espacio en el que realmente todo el mundo estaba viéndolo, todas las clases lo veían, aprovechar eso como un elemento de divulgación, ¿no? Y claro, esto es solo televisión, pero también hay otra manera popular de difundir el cine, que ya entramos en el cine como un elemento que lo que hace es perpetuar las diferencias, el cine de lo deseable, ¿no? Si para nosotros cualquier cosa de ricachones sería deseable, pues en estos países en los que evidentemente no hay unas condiciones económicas ni mucho menos aceptables, pues es otro cine el que se desea. Y ese cine es el que ha triunfado en el sur. Son básicamente el cine egipcio en todos los países del mundo árabe y en toda África prácticamente desde los años 40 hasta los 80, y otros fenómenos como el de Bollywood o el de Nollywood, ¿no? Y entonces es un cine que te cuenta otras historias totalmente diferentes, ¿no? Esto es lo que ven millones y millones y millones de personas en los países del sur. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। Bueno, pues este es el cine realmente popular, ¿no? Y es un cine de lo deseable, de lo que no tenemos, pero ojalá pudiéramos por lo menos imaginar que lo alcanzaríamos. El cine para el público en los países del sur no es tan seco y tan impermeable como aquí. Allí, cuando va a una sala en la India, pues si han tenido ustedes la oportunidad, el público participa de la película, insulta al novio que ha dejado a la novia, se pelean entre ellos, chillan, se ríen. Es otra manera de ver cine mucho más implicado, ¿no? Esto pasa en Asia, que todavía hay muchas salas de cine. En África, por ejemplo, el cine está dejando de funcionar en salas. Hay muchos países que ya no tienen ni una sola sala de proyección. Y sin embargo, se ha producido un fenómeno que quería apuntarles que tiene mucho que ver con algo que a mí me preocupa, y es que cada pueblo tiene que contar su historia, por lo menos tiene que haber historias contadas por la gente del propio pueblo. En Nigeria se produjo un fenómeno hace como 10, 12 años, que es el nacimiento de una industria que se llama Nollywood, que está en DVD y son telenovelas contadas por los propios nigerianos. Esto empezó como repartiendo DVDs de casa a casa. Se mantiene manteniendo DVDs de casa a casa porque no hay salas donde repartirlo, donde exhibirlo, pero el asunto es que en este momento hay 4.000 personas trabajando en la industria Nollywood, y es un fenómeno que permite que esas historias locales se difundan de una manera brutal en África, ¿no? Sobre todo en el África negra.
La verdad es que la historia, si hacemos un análisis de qué películas han venido a Cines del Sur, se podría hablar de películas por temas. Es decir, cuáles son los top 10 de los temas que se tratan en los Cines del Sur. Bueno, yo creo que el top es el cine de niños. Es decir, se utiliza siempre historias en las que aparecen niños. He traído dos ejemplos muy diferentes que me parece que son una reflexión muy interesante. La primera es de un mexicano que se llama Eugenio Polgowski, que hace documentales sobre niños del campo y sobre niños trabajadores, evidentemente. Y la segunda, bastante diferente, es una película de ficción que ganó el segundo premio en Cines del Sur en su primera edición, que se llama Ezra, y es una película sobre niños soldados. Son dos fragmentitos. Es al revés, primero de Ezra. Soldiers, you are going to fight a battle. So you must get ready and willing to die. You must get unwilling to die. Yes. From now on, you are walking coffins. When time for die, don't reach. Then time for die, don't reach. When the time for go, the time for go. When it's over, it's over. Yes. Please stop! I don't want to fight! Why are you fighting, stop? Soldier Moses here wants to know what are you fighting for? Justice, soldier. Justice. There is no justice in this country. The people are suffering. Newton Aduaca nos contó cuando terminó, hubo un coloquio de la película, nos contó que esto no era una película de ficción. Entonces, yo creo que da para reflexionar mucho. Conocemos esto, pero el cine no, como decía antes, nos permite meternos dentro de un espacio en el que probablemente nunca tendríamos acceso. Y bueno, a mí me parecía interesante traérsela por lo que puede dar de reflexión, ¿no?, a la vida de un niño y las condiciones en las que podemos hablar de salud en un niño que se está jugando la vida, ¿no? Esta película, Los herederos de Polgowski, es simplemente observacional, es decir, que él no interactúa con nadie, consigue la confianza de la gente para poder contar sus vidas tal y como son. Y también Eugenio me contaba lo curioso que le resultó que todo eran espacios de trabajo y en ningún lugar estaban los varones jóvenes, ¿no? Solo había niños, niñas, madres y abuelas trabajando. Y además despertaba en México fue una película que sirvió también para
para hacer muchas discusiones sobre el discurso oficial en que el país progresando y somos un país cercano al norte y cuál era la realidad que estaba surgiendo, que se mantenía en los espacios rurales. La otra, como imaginan, otro de los top 10 de los cines del sur es la guerra. He traído una película que inauguró una de las ediciones de Cines del Sur, que habla de la guerra en Afganistán, en la frontera de Pakistán con Afganistán. Se llama Song of a Lion, Hijo del León. Claro, la historia de este niño que pertenece a una población donde la tradición familiar es construir armas y que él quiere estudiar es brutal, ¿no? Yo creía que tendrían las luces apagadas, que les daría oportunidad para salirse cuando quieran, pero otro de los temas fundamentales también es todo el conflicto generacional, lo que es la tradición y la modernidad. ¿Cuál es la posición de los abuelos, de los padres, de los niños? ¿Cómo en un mundo en el que están saltando tanto las tradiciones, en países que se basan mucho en la tradición, surgen todos los conflictos generacionales que uno puede imaginar? Sobre esos temas he traído dos películas, una que a mí me fascinó, de Renate Costa, una directora paraguaya, que cuenta la historia, es un documental que cuenta la historia de su tío homosexual que represaliaron, pero sobre todo lo que me importa es la barrera inmensa entre el padre, entre el hermano de ese homosexual, que era el padre de la directora, y su hija, ¿no? Y la segunda película, que se llama L'Enfant endormi, de Yasmine Kassari, de Marruecos, habla de una tradición que era que según una tradición bereber, se puede retrasar el nacimiento del feto, porque el feto se puede conseguir que se duerma en el útero materno y se retrasa el nacimiento tantos años como la madre necesita. De manera que si un padre se tiene que ir a trabajar muy lejos, pues ese niño se puede quedar en el útero materno hasta que el padre vuelva. Es una tradición que se hace con medicina popular, con hierba, etcétera. Me parecía curiosa la historia, la película es espléndida. Y he traído dos fragmentitos, ya digo, de Cuchillo de palo, de Renate Costa, y L'Enfant endormi, de Yasmine Kassari. Entre todos tus hermanos me parece que Rodolfo era el que más llamaba la atención, ¿verdad? O sea, yo por lo menos siendo niña, viniendo acá a la casa de abuela o al taller o viéndola a él por acá. Pero había una sensación rara cuando él hablaba con nosotros. Pero no de nosotros, de los adultos alrededor de nosotros. Y porque tenían temor de su tendencia, de la tendencia de Rodolfo, de la homosexualidad. Y ese era el temor.
Entonces, ¿qué ocurre? Se comienza a poner barreras. Así como decís vos, que cuando él viene y está hablando con tu hijo, se van poniendo barreras. O sea, ¿no te das cuenta que eso es lo que a él le hacía mal? Solo sé que a mí me tocó vivir con un hermano que estaba en esa situación y que yo tenía también que tratar de defenderlo. ¿Qué es lo que querían hacer sus amigos? Renate, lo destruyeron. Le destruyeron, Renate. Te cuento, el homosexual no es un varón, es un indefinido. Entonces el hombre no se convierte, él no tuvo hijos, no se casó. Hay una misión en esta vida. En el 82 buscaron a mi tío. Se había secuestrado y asesinado a un niño de apellido Palmieri. A los pocos días un hombre se declaró culpable, pero igual les detuvieron y ellos ni siquiera sabían por qué. Según la policía fue un crimen pasional homosexual. Anotaron todos los nombres en una lista. Les pidieron que den más nombres. Esta vez fueron muchos más que 108. Acá está él, 41, Héctor Rodolfo Costa, activo y pasivo, paraguayo, soltero, 35 años, empleado, domiciliado en Sicilia número 511. Qué difícil es mostrar esta lista sin volver a hacer daño. Todo tiene un límite, ¿eh? Yo recuerdo muy bien que la daba atrás. Pero cuando él decide quedarse en el lugar, ya no puede hacer nada. No puede hacer nada. Eso yo te cuento. El que quiere y sigue en eso. Si no tiene el deseo de cambio, continúa en eso. Hasta que el dueño de la vida decida otra cosa. Eso es importante. Ver, entender y tomar una decisión de vida. Contesto. Bueno, voy a adelantar. Aquí además me pareció muy inteligente la decisión de la directora. Aquí se produce el bloqueo total en la relación entre los dos, y esta secuencia de ella sentada delante de su padre dura, me parece, 6 minutos, con los dos callados, hasta que nadie dice nada. Están ahí los dos, no se miran, no se hablan, y a los 6 minutos ella se levanta y se va, y el padre, la cámara sigue filmando y el padre sigue ahí quieto sin decir nada, ¿no? Voy a pasar todo esto porque yo sé que si no es mucho tiempo. Y esta es la película de Yasmín Casari. سمعت يشيلوا يتوشل فضاوة وتغسل دزباتو اسمه لا تسقرا راه دايك غنمشيو نرقدو راكي حاملة علاش غادي ترقدي نسمعو بحسن بالكرامات كيرد باه يرد الرحلة يرد ما تيكون يرجعوا ندير غلط من الحرس نضل ندوسو البلاد ويشبو خط قمر الجاية قمر النار طولو لسنة زيتوري والله أنا مازال ما عنديش ولكن إن شاء الله خير الله يعينو زين حمدنا نبقاش معاه شحال هادي نمشي ما عندي حتى شي خطة ولكن عارفة أكيد. Bueno, está. Bueno, la vida de las mujeres está también continuamente retratada, evidentemente, y como hemos visto también de todos los marginados, homosexuales, mujeres, prostitutas, discapacitados. He traído 2 ejemplos de películas sobre discapacitados. Una se llama Pies en la Tierra, de Mario Pedernera, de un
de un chaval, un joven que vive solo con su madre y que quiere sentirse independiente y se va con su silla de ruedas a viajar por una carretera. Y hay algo que me interesaba y era que él se quejaba, entre otras cosas, que todo el mundo le llamaba Juancho. Y él decía que no sabía por qué desde chico le llamaban Juancho y no había manera de que le llamaran de alguna vez por su nombre de pila. Y él lo atribuía al hecho de ser discapacitado, ¿no? Y la segunda película es una película que pusimos en el festival el año pasado, que es sobre algo que se llama El laberinto de lo posible y es sobre una fotógrafa ciega. Y me parece que ambas son dos películas muy, muy interesantes, ¿no? ¿Tiene amigo solucionar el problema? Paco Ventura. Juan, ¿Y le dice? Juancho. ¿Y le gusta? Juan, entonces. Dígame, Juan, ¿qué desea? Que la diga la mata. ¿Está bien? No, no. ¿Qué desea realmente? Si usted siente un deseo fuerte y quiere hacerlo, lo que más quiere. Yo sé que usted tiene ese deseo, yo sé. Fíjese y dígamelo. Fíjese y dígamelo, amigo. La luz es fundamental. Cada uno de nosotros puede iluminar el mundo y nadie se entera. En la idea del laberinto viene dada la idea de esperanza. Are you a musician? No, I'm not. I'm a photographer. Oh, I'm a blind photographer. Yes. A blind photographer? I've heard everything. That's impossible. You never heard of it. I know. How's that possible? Everything is possible in this life. Sonia, hi. How are you? Thank you for inviting me over. Thank you so much. Which one of your songs? I would like to stand up right here and you're going to put your hand. I want your hand to be on your shoulder, okay? Keep still, okay? Okay. I want to start now with Under Your Hair. Lo verdaderamente importante no es la técnica o el método que nosotros utilizamos. Lo verdaderamente importante es expresar el deseo visual de los invidentes. Esto implica una revelación del mundo interior del fotógrafo ciego. En nuestras fotografías hay espacios de sombra donde la luz se hace protagonista y devela nuestros sueños. Las últimas imágenes que yo recuerdo, todas sus calles, me encanta ver la gente, los trenes llenos de personas, no perfecta. Lo que más me dolió fue que nunca más pude ver el cielo y el mar. Bueno, espectacular el trabajo que hace, impresionante, y es una venezolana que además se empeñó en volver a Venezuela y trabajar en escuelas de niños invidentes. Está haciéndolo desde hace muchísimos años y la verdad es que en cuanto vimos la película la seleccionamos porque nos parecía muy interesante. Sobre el mundo de la mujer ya digo que hay referencias continuas. Esta película probablemente es la que nos dio el primer empujón a Cines del Sur, porque es la primera película que se proyectó
en el Palacio de Carlos V como inauguración del primer año. Y todavía hay muchísima gente que nos la recuerda. Se llama La boda de Tuya y cuenta, porque lo que he puesto es un fragmentito, lo que cuenta es, vamos a ver el tráiler, la historia de una mujer que su marido está discapacitado y por tanto no puede mantenerla en las estepas de Mongolia, y entonces ella no le queda más remedio que casarse con otro hombre, pero con la condición de que viva también con su marido. Entonces, La boda de Tuya, de Wang Canan, ganadora de montones de premios. Cavar este pozo dejó lisiado a tu padre. No tenemos un hombre en casa. Quítale las botas. Tu madre está cansada. Está agotada. Busca un hombre que te ayude a ir a por agua. Que busque un hombre y qué será de ti. Me iré a vivir con mi hermana. Enseñé a dónde han ido mis padres. Al pueblo a resolver un asunto. ¿Este es un divorcio de mutuo acuerdo? Sí. Sí, Bater va a vivir conmigo. Los dos niños contigo. Déjame. Bater vivirá conmigo. Entonces, ¿para qué se divorcian? Encontraré a un hombre que me ayude a cuidar de Bater. ¿Dónde vive tuya? ¿Quién pregunta? Venimos a hacerte una propuesta de matrimonio. Vienen más pretendientes. ¿Quién te ha dado permiso? Bater, si no me crees, ve a preguntárselo. ¿Por qué no cava delante de la suya? Tiene buena intención. Yo he venido a proponerte matrimonio. He esperado 17 años este momento. Hoy han venido 6 grupos, pero ninguno me ha querido. No me han querido a mí. Tienen que querernos a los dos. Bueno, aprovecho para decirles que este es el único corte que he encontrado en Internet que está en castellano, porque esta película, no como la mayoría de las que nosotros proyectamos, se estrenó en España y nosotros siempre proyectamos con versiones originales subtituladas. Entonces, yo creo que es un poco tarde, ¿no, Mariano? Y no sé yo, si me paso, ¿no? Vamos, bueno. Había un tema... Vale, es que, porque si luego tienen alguna curiosidad, que me imagino que no, pero bueno, seguimos un poco. A mí hay con tantísimos años trabajando, yo llevo 30 años haciendo documentales, y una de las cosas que siempre me ha interesado mucho y además trabajando sobre todo en países del sur, una de las cosas que me ha interesado mucho ha sido la diferencia que yo hago personalmente entre miseria y pobreza. Para mí, la vida de los barrios marginales es una cosa y la vida del mundo rural es otra. Siendo ambas vidas con escasos recursos económicos, yo creo que la de vivir en un barrio marginal te provoca una sensación mucho más perniciosa que vivir en el mundo rural. Yo recuerdo en Bolivia la experiencia de ver por primera vez a los niños en las calles de La Paz hace muchos años, y yo creo que seguirán, con 3 años, cuidando a niños de 2 años. Y recuerdo también en ese mismo viaje irnos a la selva a grabar a una tribu, los yuracarés, que eran como 50, 60 los que quedaban, y allí no conocían absolutamente nada del mundo occidental. Vestían como occidentales, pero no conocían nada. Y mi operador de cámara llevaba una revista y decidió contarle a la gente de allí por la noche qué era lo que había en la revista. Y recuerdo que una de las cosas que más me impresionó fue cuando él se empeñó en explicarle lo que era un anuncio de una lavadora. Había una lavadora, una fotografía de una lavadora, y él le explicaba que con eso le daba un botón y entonces se acababa el problema, ya la ropa se lavaba sola. Aquellas mujeres que se pasaban el 60% de su tiempo era irse al río a lavar la ropa de todo el mundo, no entendían en absoluto
de qué estaba aquello. Y yo le dije, por favor, Pedro, deja de hablarles de esto, porque me parece que estamos creando aquí una tensión absolutamente innecesaria, ¿no? Entonces, sin embargo, claro, la vida en los barrios marginales es otra cosa, es una vida de violencia, es una vida en estos países, ¿no? Es una vida de inseguridad y es una vida de insalubridad tremenda, ¿no? Yo he traído precisamente 2 ejemplos del mismo director, un director muy afín a cines del sur, se llama Brillante Mendoza y es filipino. Una película se llama Taiwán, que es sobre una población en Palafito, en una de las islas de Filipinas, y la otra, que se llama Tirador, es en un slum, en un barrio marginal de Manila. Bueno, de nuevo, Brillante Mendoza nos ha contado siempre que lo que él hace, aunque es ficción, no tiene nada que ver con la ficción, sino es lo que él ha vivido siempre, ¿no? Y yo creo que las condiciones de vida, vamos, ustedes ya digo que saben más que yo, pero las condiciones de vida de esos barrios marginales son bastante peores que las que hay en el mundo rural. Probablemente en el mundo rural habrá más enfermedades, pero yo creo que las posibilidades de epidemia, etcétera, en esos barrios tan densamente poblados son tremendas, ¿no? Me voy a saltar, porque ya me parece que ya está bien, me voy a saltar a hablar sobre cine político, porque me parece que es un tema muy denso, también sobre migraciones, que es más conocido, y simplemente voy a intentar terminar, voy a ver si primero encuentro, exacto, he tenido suerte. Vale. A mí lo que más me preocupa también es esto de la mirada del norte hacia el sur. Ya han visto esos rótulos, ¿no?, de la película anterior que decía fascinante, superior, tal y cual. Es decir, superb. O sea que nosotros siempre miramos al sur desde una perspectiva muy extraña, ¿no? Somos
Vamos allí, los visitamos, podemos odiar la Semana Santa, pero si vamos allí y hay una ceremonia religiosa muy luminosa y muy tal, ya no nos parece religiosa. Y entonces nos parece fascinante y la grabamos y nos metemos dentro y nos pasamos 2 días metidos en una ceremonia religiosa india porque es exótica, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada de lo exótico no podemos evitarla. Yo quiero recordar una experiencia que yo tuve en Mauritania. Yo fui a Mauritania a hacer un documental que iba sobre mujeres artistas y cuando llegué me contaron la historia de unos médicos que habían ido a llevar gafas. Los médicos iban con unos Land Rover por todo Mauritania y llevaban gafas a la gente de allí, de los poblados. Entonces hacían una expedición de la que por supuesto salió un documental que se proyectó. Yo creo recordar que se llamaba Caravana de la Luz o algo parecido. Y igual ustedes lo han oído. Esos médicos llegaban allí, se iban al poblado y montaban una cola para repartir las gafas graduadas, tenían su sistema de graduación, etcétera. Y cuando llegaron al primer poblado se dieron cuenta que la gente primera era el alcalde del poblado, el dueño del poblado, la mujer del dueño del poblado, el primo, tal, y así la cola, hasta que cuando terminaba estaba el más pobre del poblado. Entonces ellos dijeron, esto no puede ser. Se monta la cola y cogemos las sillas y las mesas y todo el sistema de graduación y nos vamos al final de la cola y le repartimos las gafas a los más pobres. Y entonces en el documental cuentan eso, cuentan también que se van al siguiente poblado, les pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Yo pasaba por esos poblados después y me contaban la gente de allí que lo que pasó fue que al día siguiente le dieron bofetada al más pobre, le quitaron las gafas y el alcalde tenía sus gafas, el primo tenía sus gafas, etcétera. O sea, esa visión tan absolutamente exógena de acercarnos a algo que desconocemos y de creer que podemos cambiar las leyes porque sí, y las normas que ha habido siempre, me pareció fascinante. Aparte de otra característica también, que es que en Nouakchott vive como el 60% de la población de Mauritania y con el mismo dinero repartes muchísimas más gafas que yéndote a viajar por el desierto, pero bueno, eso ya es una cuestión personal, ¿no? Entonces, es verdad que esa visión de los occidentales sobre lo oriental es muy sesgada. Algunos directores, en este caso un amigo y excelente director exiliado iraní, Mohsen Malbaf, hizo una película que se llama The Scream of the Ants, el grito de la hormiga, y con ella pues terminaría, ¿no? Que es un fragmento sobre una pareja que va a la India a curiosear, ¿no? No es esta, pues ya digo que esta... Estaba yo muy orgulloso. Le dice que es un periodista, que no es turista. So you come to see Sai Baba, I think. Sai Baba? No, not Sai Baba. Then it must be Dalai Lama. Dalai Lama? Dalai who? Dalai Lama is a spiritual leader who lives in the Himalayas. O sea, no sabe ni que existe el Dalai Lama. Aunque... So what brings you to India? What's your interest? We're looking for some special man. Special man? We're all special in India. What kind of special man are you looking for? This man is called complete man or perfect man. How many gods do you have in India? We have 3 million God. Bueno, pues eso sería un poco... Pues con esto yo termino. Sí. Gracias. Me voy a sentar aquí contigo. Claro que sí, mujer. Encantado. Bueno, muchísimas gracias. Menos mal que el cine y la salud y la vida no tienen nada que ver, porque si tuvieran algo que ver, a lo mejor nos quedábamos aquí hasta la noche.
Bueno, yo creo que ha sido muy interesante y muy sugerente, ¿no? Todo lo que nos ha estado contando él y esa mirada del sur, ¿no? que viene en este festival y nada, ahora sería el turno vuestro. Si te dejas preguntar. No, yo sí me dejo, si tenéis algo que preguntar. Pues ahora sería el momento. A ver. Tampoco sé muy bien, ya lo advertí desde el principio, no solo a vosotros, sino a los instigadores de esta idea, que no sabía qué tenía que ver esto con vosotros, pero bueno. Bueno, yo es que no quiero empezar yo, que está muy feo, que estoy aquí sentada. O sea, pues que empiece otra. A ver, ¿alguna cuestión, algo que os haya sugerido? A mí me sugiere que nosotros usamos las imágenes para trabajar en clase contenidos en mi caso contenidos de promoción de salud, que es a lo que me dedico, ¿no? Pero no había tenido la experiencia de ver representada el río de la vida, básicamente desde la perspectiva más de gente muy diferente a mí. Hay muy poquitas personas, salvo la que pregunta Dalai quién, que sí se parece más a mí, pero no en términos de imagen, sino en términos de cultura. Pero no había tenido la oportunidad nunca de ver esta expresión del río de la vida, como la planteas tú con el cine, ¿no? El río de la vida para nosotros, para los salubristas de la promoción, es todo lo que tiene que ver con los eventos vitales que han generado en ti estrés o capacidad de vivir con más salud, ¿no? Entonces me ha gustado muchísimo esta perspectiva y me hace pensar que debo cambiar en mis clases el enfoque de cómo utilizar las imágenes cinematográficas, ¿no? Porque a veces solamente con lo que expresáis los cineastas es suficiente. No hace falta que yo haga ninguna hermenéutica, ninguna interpretación, solo hace falta colocárselo a los alumnos delante y que ellos generen información, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu aportación. No es una pregunta, es una sensación que he tenido. Ahora te puedes enrollar contestándome si quieres. No, lo que sí me parece, no sé si esto hace falta que lo coja, ¿verdad? No, lo que sí hace falta, lo que sí creo que es muy importante es que yo no he abordado el seleccionar fragmentos porque tuvieran mucha proximidad con lo que vosotros tratáis, sino porque he querido reflejar un poco lo que es mi experiencia después de tantísimas películas que hemos visto y que hemos proyectado, ¿no? Y yo creo que de las virtudes que tiene un festival como el nuestro es que de pronto te confrontas con una realidad que tú normalmente te parece muy ajena, pero que primero no lo es tanto porque es una realidad que pasaba aquí hace una sola generación, y por otra parte porque es que eso es algo que puede volver a suceder en cualquier momento. Yo creo que en unos momentos como estos de la crisis, en la que tanta gente pensaba que tenía su vida resuelta y de pronto se le cae el mundo, es que cualquiera se puede encontrar en circunstancias de estas que esta gente está contando. Ya digo que no son las películas que ve la mayoría de la gente del sur, pero cada vez la ve más, ¿no? Entonces yo creo que esa posibilidad de mostrar imágenes y sencillamente reflexionar sobre ellas, por ejemplo, al ver a estos dos en el tren, te hace sentirte ridículo. Dices, ¿cuántas veces me ha pasado a mí algo de esto, ¿no? O sea, no sé ni quién es el Dalai Lama, no me suena. Entonces yo creo que eso te hace pensar, ¿no? Viendo un poco el desarrollo de esto, en particular me gusta el cine independiente en mi país, en República Dominicana, porque muestra películas que no es el enfoque comercial o no está dominado por dos o tres que presentan lo típico. Sin embargo, en este tipo de cine uno puede ver otras posibilidades de cotidianidad que no se presentan en la pantalla grande. También llamo a la reflexión de que muchas veces uno hace cosas sin darse cuenta, consciente del mensaje que puede enviar o de las acciones que pueden desencadenar. Viendo esta especie, así lo llamo como de movimiento, que se puede ir desarrollando de otra forma de llevar la salud a poblaciones ya sea vulnerables, encarceladas o otro tipo de recinto,
y basta la experiencia suya en el área, si se ha desarrollado o se está desarrollando alguna estrategia que busque aliado con autoridades sanitarias para también utilizar este enfoque recogido en la historia y proyectar una forma de educación en salud también de otra forma diferente a lo que se ha venido desarrollando. Sí, precisamente en Centroamérica yo conozco algunos territorios en los que generalmente son los propios cineastas los que se dan cuenta de la importancia que tiene su trabajo para esos mundos, ¿no? Y se produce mucho. Hay un ejemplo en México que es todo el que ha movido Gael García Bernal con un festival que se llama Ambulante, que se dedica a ir por poblaciones rurales, cuanto más pequeñas mejor. En Brasil hay un movimiento de cineastas importantes que además están yendo a las cárceles precisamente y a los hospitales a proyectar películas que ellos consideran que deben ser vistas por esa población. Yo creo que en Latinoamérica especialmente sí, yo creo que sí. Desde luego en África no se ha producido nada así. El mundo africano negro, digamos, es un mundo distinto. Y en el mundo árabe todo esto es imposible de plantear, sinceramente. ¿Puedo decir una cosa más? Sí, claro. No, desde nuestro ámbito solamente apuntar que, por ejemplo, hace una semana se realizó en Zaragoza, no tanto desde un ámbito de la ficción o del cine, un festival de estas dimensiones como Cines del Sur, pero sí que hubo un festival donde se proyectaron cortos que tenían que ver con la promoción de la salud. Luego también tengo conocimiento de Polimedicado, de un concurso de cortos que se hacen sobre la excesiva medicalización de la vida. O sea que hay otro tipo de experiencia, a lo mejor todavía no hemos confluido, ¿no?, en algún lugar, pero este tipo de encuentros puede... Pero yo tengo que decir que durante 2 años nosotros proyectábamos en los hospitales de Granada, es decir, que se proyectaban películas de Cines del Sur en los hospitales de aquí, en las salas de espera o en unas salas que había en los hospitales de Granada y provincia. Lo que yo creo que tiene importancia es realmente más que buscar películas que tengan que ver con la salud, que se proyecten a esa población, es un poco lo que tú decías, utilizarlas como imágenes más genéricas y que la gente reflexione. Yo creo que es sobre todo eso, ¿no? Porque... Sí, vamos a seguir este diálogo, pero que era por ponerle un ejemplo de cosas más cercanas al ámbito en el que nos movemos, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho el cine en mis clases, y el cine lo puedes utilizar de 2 maneras. Una sería como ejemplo de algo que quieres mostrar, esto existe, y entonces te acompañas del vídeo, o una manera de acercarte a otra mirada, ¿no? Esto lo ha escrito muy bien una filósofa que a mí me gusta mucho, Marta Nussbaum, que habla de la imaginación narrativa, de que tú, a través del cine o de la ficción, eres capaz de vivir otras vidas posibles que nunca jamás vivirías. Eso tiene que ver mucho con la salud, puesto que en la salud ya sabemos que entran en juego los valores, lo que yo pienso, lo que yo opino sobre un determinado tema, y ver otras posibilidades, eso te abre la cabeza, te abre la mente, ¿no? Incluso ver decisiones que diría, yo eso nunca lo haría. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? ¿Por qué esta persona ha hecho esto? Entonces eso abre mucho, ¿no? Yo lo que sí te preguntaría es que a mí me encanta toda esta mirada que incorporan los cines del sur, pero no puedo utilizarla en mis clases porque no la puedo encontrar. Es decir, que de dónde encontrar este cine, es que es muy difícil, porque aparte de verlo en los festivales de cines del sur, luego tomas nota y te vas a intentar buscarla en un videoclub aquí en Granada, en un cineclub o algo, y es muy difícil. Bueno, lo segundo, francamente, no. Sencillamente, lo único que tienes que hacer... Cines del Sur es una iniciativa felizmente pública, financiada con dinero público, básicamente de la Junta de Andalucía, y tiene todo su catálogo a disposición de cualquier entidad pública que lo necesite. Es decir, que
que con las condiciones lógicas de la responsabilidad de tener esas películas custodiadas, pero nosotros podemos dejar esas películas para que se proyecten en cualquier sitio con los beneficios que sean necesarios para los distribuidores o los productores, pero en Cines del Sur hay una videoteca me parece que son entre seleccionadas y no seleccionadas, en torno a 1.700 películas, o sea que hay para aburrirse. O sea que sí se puede encontrar, además de los temas más variopintos, y para saber qué películas son las que se han seleccionado, las que no se han seleccionado no es fácil saberlo, se puede buscar los listados, pero en la página web del festival aparecen todos los catálogos de todos los años y todas esas películas están allí. O sea que quien las necesite están a su disposición. Esto lo he dejado clarísimo. ¿Querías decir algo? No. A ver. Me gustaría saber un poquito que tú como documentalista, como has hecho muchos documentales y también has visto y tal, ¿cuál es tu opinión hacia la visión o esa ética que hay que tener a la hora de hacer un documental? Te lo digo porque hace poco estuve volviendo a ver el famoso documental de las Urdes de Buñuel y entré en varios blogs en el que hablaban de esa discusión que tuvieron durante mucho tiempo, si era una cosa que estaba trucada, que estaba hecha con una intención, que era muy sesgada, que tal, no sé qué. ¿Hasta qué punto es lícito, consideras tú, cuál es tu opinión, llegar digamos, a hacer que un documental, porque tengas una determinada intención, se pueda trucar o como lo quieras llamar, no sé, algo así? Sí, además yo creo en la buena intención de casi todo el mundo. Me quito de en medio de aquel documentalista, antropólogo, que se fue a las tribus supongo que conocéis, ¿no?, el asunto, se fue a las tribus amazónicas de Venezuela, subiendo el Orinoco, y llegó a una aldea que le parecieron interesantes, empezó a trabajar con esa gente y resultó que le había inoculado voluntariamente virus desconocidos para ellos que se cargaron las poblaciones, y le llamaba The First People, y además hubo muchos ejemplos de violaciones, etcétera. O sea, nos quitamos de eso porque suponemos que la mayoría somos bien intencionados, porque aquellas tribus prácticamente desaparecieron. Yo creo que hay muchos problemas éticos. Hay muchos problemas éticos desde el mismo momento en el que tú cuando vas a uno de estos países, en muchos de ellos lo que consideran, primero, es una falta de respeto que tú aparezcas con una cámara, y mucho más si tú vas robando imágenes, que es muy habitual, porque tú no entiendes el lenguaje, tú no sabes cómo viven, y tú apareces con tu cámara en un poblado y dices, cuchi, qué exótico, qué bonito, qué colorido esto, ¿no? Y entonces vas con tu cámara y empiezas a grabar, y entonces puedes tener problemas, pero si no los tienes también problemas, es decir, que realmente estás invadiendo un espacio que no es tuyo y en el que tienes que ser mucho más respetuoso. Lo que pasa es que también ha habido momentos en los que eso ha sido útil, ¿no? Yo creo que ha sido útil incluso sin saberlo para la gente del lugar. Por eso hay una especie de dualidad de qué se debe o qué no se debe hacer. Desde luego lo que se debe hacer es pedir permiso, eso sin duda, tratar a la gente como lo que son, como personas, y no como seres o exóticos o indígenas desconocedores de todo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también hay veces en los que el descubrimiento no forma parte de algo bueno, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que yo creo que está, como decía antes con el asunto de mi cámara que enseñaba lo de la lavadora. Recuerdo que aquellos indios, además, incluso tocaban una foto de una paloma porque no entendían por qué esa paloma estaba ahí. O sea, que tú fíjate hasta qué punto de desconocimiento tan grande. Entonces tú llegas a los lugares con una historia en la cabeza que siempre están muy lejanas a los que viven allí. Cuando hablamos de sitios exóticos, en otros sitios
yo recuerdo también, estuvimos 3 años grabando que es un tema muy interesante, que no he tratado, ¿no? Pero estuvimos grabando en el cementerio del Cairo, en los cementerios del Cairo, lo que se llama la ciudad de los muertos, 3 años, conviviendo con ellos, etcétera. Claro, ahí teníamos unos problemas mucho más grandes, porque es uno de los centros de reclutamiento de yihadistas y había que ir con mucho cuidado y había que ir protegidos, pero también había que ir con la aquiescencia de la gente de allí. Y realmente nos pareció muy interesante la manera en la que ellos negociaban con nosotros cuál tenía que ser el pacto a la hora de grabar. A ellos no les preocupaba tanto que les grabara como lo que contabas de ellos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también esa ética hay que cumplirla, porque tú te vas del Cairo, te vienes aquí y puedes montar esa película como te dé la gana y puedes contar la historia como te dé la gana, pero no es lo suyo. No sé si he contestado. Es difícil de contestar. Sí, es difícil. ¿Alguna curiosidad más? Pues ya está. Yo quería sí. No, yo quería también hacer una reflexión sobre que me parece que este cine, y lo has traído, ¿no?, con todos los ejemplos que has puesto, sirve en muchos casos para conocer otra realidad, pero además otra realidad que hay que denunciarla. Claro. O sea, con lo cual también mantenemos una posición, si quieres, política. Yo el otro día daba una conferencia sobre eso que llamamos el final de la vida, la muerte y tal, y les decía, bueno, no vamos a hablar de los 800 que se han muerto en el Mediterráneo que no tenían manera de elegir, sino vamos a hablar de la gente, cómo se muere en el hospital, cómo se muere en su casa, etcétera, ¿no? Y yo creo que el cine, ¿no?, y este cine del sur nos aproxima a esta otra realidad que si no la conoceríamos, mucha gente no podríamos acceder a ella. Claro, yo os he comentado que por ahorraros sufrimiento me he saltado 2 partes muy gordas, que es el cine político y el cine de migraciones, que en este caso, claro, como somos tan egocéntricos, pensamos que cuando hablamos del cine de migraciones hablamos de los inmigrantes que vienen aquí. No, el cine de migraciones es también el cine que tiene que ver con las migraciones entre esos países, las migraciones étnicas, etcétera. Hay muchísimos cines sobre eso y hay muchos cines sobre identidad. Es decir, cuál es la pérdida de identidad que hay en las poblaciones cuando hay una avalancha de desplazados de otro territorio por razones que pueden ser cualquiera, pueden ser económicas, pueden ser sanitarias, pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Entonces, esos 2 apartados son muy importantes de los cines del sur y no lo he tratado, ¿no? Lo he dejado pasar. Otro día que tengáis ganas. A ver, ¿alguna otra cuestión o lo damos por...? Que se repita. Que se repita. Si tú los ves aquí muy callados, pero... Hombre, el cine, y esto igual puede servir ya como última reflexión, nos toca con algo que desde la ciencia biomédica, esto no, lo que nos dedicamos los profesionales sanitarios a veces olvidamos, pero que tiene mucha importancia, que son las emociones, ¿no? Yo creo que nos traemos aquí a una persona muy erudita que puede hablarnos sobre un tema, pero eso lo comparas con ver una escena, con la escena de la película de los niños soldados, claro. Y yo creo que a nadie se nos va a olvidar, ¿no? Y por eso es importante que juguemos con los 2 lenguajes, ¿no? Yo lo que sí os animo es eso, a que si es un asunto que os puede interesar, pues que bicheéis en las películas que hemos proyectado, que veáis qué temas os pueden interesar. Yo he hecho casi una cosa de memoria, ¿no? Porque es tan grande el catálogo que me he ido a las cosas que realmente me acordaba. Pero hay asuntos que específicamente para temas que os interesen, seguro que encontráis y que os pueden venir bien, ¿no? Estupendo. Pues ya te llamaremos. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos.
Bueno, ¿qué?